¿Qué onda, amigos? El día de hoy vamos a ver un tema que es muy importante en la endocrinología. Veremos algunas otras materias, pero la verdad es que ahorita no son muy importantes porque hoy somos endocrinólogos, he dicho. Así que para que se agarren una libreta y un lápiz, porque no pienso volver a subir este video jamás en la vida, porque es un tema muy complicado, es un tema muy complejo. Todos sabemos que las hormonas obviamente son lo peor, para podernos aprendernos de dónde vienen, su tamaño molecular, dónde activan, quién las controla, etcétera, etcétera. Bueno, el día de hoy vamos a ver de las hormonas, que para su mecanismo de acción vas a tener que, su mecanismo se lleva de esta manera. Tiene que haber obviamente una hormona, por lo tanto tiene que haber un receptor para esta hormona, y al unirse estas dos va a producir un efecto. Entonces ya sabemos la ley de Newton, ¿no? A toda acción corresponde una reacción. ¿Y a qué aplica? Y tenemos tres mecanismos en los que van a funcionar estas hormonas, de lo cual les voy a explicar una por una. Aquí tenemos el cambio de la permeabilidad de la membrana. Esta es una de las formas en cómo funciona. Casi todas las hormonas se van a combinar con un receptor de membrana, lo cual estas van a tener el mecanismo de acción al permitir la permeabilidad, haciendo que el ion sodio, el potasio sean alternos y por lo tanto permitan la entrada y la salida de estos iones, lo que nos va a llevar como resultado a un efecto celular postsináptico. Por lo tanto, algunas hormonas pueden ser que también tengan este mecanismo de acción, como puede ser la adrenalina o la noradrenalina. Tenemos otro mecanismo de acción, que puede ser la activación de una enzima intracelular, lo que puede ser que su mecanismo sea parecido. Pero en este caso, por ejemplo, en este caso, perdón, ahí discúlpenme mi trabación, tenemos que este va a ser una hormona, la liberación de una hormona más el contacto con un receptor, y por lo tanto puede ser una activación de una sinasa, lo que nos va a llevar a una fosforilación de varias sustancias en el interior de la célula, y esto nos va a llevar a la actividad del órgano diana. Es decir, ¿qué es el órgano diana? Obviamente el órgano en donde va a actuar esta hormona, y por lo tanto va a haber una retroalimentación negativa. Es decir, al haber una liberación de una hormona actuando a nivel diana, este órgano va a tener un control de retroalimentación. Ay, disculpen si se escucha un perro. Va a tener un control del cual va a decir a la liberación: oye, ¿sabes qué? Aguanta. Con esa cantidad estuvo bien, el órgano ha funcionado. Entonces esta va a ser una retroalimentación negativa. Pero si este órgano no funciona, dentro de la misma retroalimentación, la hormona, al no ser suficiente, tiene que aumentar la dosis, obviamente, de la liberación de esta hormona, para que pueda funcionar el órgano diana, y esto nos puede llegar a provocar pues un mal funcionamiento, ya que la hormona se está liberando en un exceso y nos puede llevar a contrarregular la parte de la función del órgano diana. Y uno de estos ejemplos puede ser la insulina. Continuando con las hormonas, tenemos que hay otro mecanismo. Y este otro mecanismo va a ser... aguántenme tantito porque esto anda un poquito trabado. Ahí está. La activación de genes mediante unión receptor intracelular, en la cual va a haber liberación de una hormona, contacto con un receptor intracelular, y aquí va a haber una transcripción. Es decir, al haber un mensaje que llegue al núcleo celular, esta va a ser una transcripción ya sea del DNA o un ARN, y que este mande el mensaje de la función hormonal.
Un ejemplo de estos pueden ser la hormona tiroidea y la hormona esteroidea. Dentro del control de la secreción hormonal, tenemos que va a haber la retroalimentación negativa, como ya se había mencionado. Por tanto, vamos a ver que el factor que se debe de controlar no va a ser la tasa de la secreción de la hormona, sino el grado de la actividad del órgano diana, como ya habíamos mencionado. Entonces, si hay un mal funcionamiento de este órgano diana, tenemos que aumentar la dosificación de la liberación de hormona, por lo tanto, va a haber mayor secreción para que pueda funcionar este órgano. Entonces, aquí ya lo mencionamos, que debe haber una actividad de un órgano diana a nivel apropiado, de la cual va a producir una retroalimentación hacia la glándula liberadora de esta hormona. Si el órgano diana no responde, porque hay una escasa cantidad de esta hormona, entonces por lo tanto la glándula endocrina va a secretar más hormona, lo que va a hacer que el órgano diana alcance un nivel de actividad apropiado, pero a expensas, obviamente, de una secreción excesiva de una hormona. Es decir, esta hormona ya no va a ser controlada. Vamos a ver que existen diferentes hormonas. Dentro de ellas tenemos las hormonas trópicas. Una va a ser la hormona hipotalámica. Dentro de las hormonas hipotalámicas tenemos a la GRH, que es la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Y esta obviamente va a estar estimulada por la secreción de la hormona de crecimiento, y específicamente va a estar estimulada por las células somatótropas. Estas células se encuentran en el núcleo arcuato. Sus neuronas liberadoras de esta hormona van a estar en el núcleo arcuato, el nuevo núcleo arqueado, también muchos la conocen así. Tenemos la somatostatina, que esta va a ser una hormona que inhiba la secreción de la hormona de crecimiento y de la TSH, es decir, de la hormona estimuladora de la tiroides. Y sus células secretoras van a estar localizadas en el núcleo periventricular, es decir, alrededor de los ventrículos cerebrales. También se encuentran en las células D de los islotes pancreáticos, en la célula C de la tiroides y en la mucosa gastrointestinal. Como ya habíamos mencionado, vamos a ver de qué tamaño están compuestas estas hormonas. Y tenemos que la somatostatina va a tener 14 aminoácidos cuando va a ser de origen hipotalámico y 28 aminoácidos cuando va a ser de origen intestinal. Entonces recordemos bien que la somatostatina se puede liberar tanto en el hipotálamo como en el intestino. La dopamina es la principal hormona que es inhibidora, sobre todo hablando de la hormona de la prolactina, y esta va a estar en menor medida cuando se trata de la hormona estimuladora de tiroides. Las neuronas que secretan la dopamina van a encontrarse en el núcleo arqueado o núcleo arcuato, ya lo mencionamos, y esta se va a liberar hacia la circulación portal y se va a unir a receptores para dopamina específicamente. Y estas van a estar en las células lactotropas. Tenemos la hormona liberadora de tirotropina, que es tenemos que su principal factor hipotalámico va a ser obviamente la secreción de la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Sus neuronas van a estar localizadas en los núcleos paraventriculares, y estos se encuentran en el hipotálamo y también en la sangre portal, por lo que también nos va a dar un efecto liberador de prolactina. Tenemos la hormona liberadora de corticotropina, CRH. Recordemos que todas las hormonas que en su nombre tengan una R de por medio es una hormona liberadora de. En este caso, CRH, aquí podemos ver CRH, va a ser una hormona liberadora de cierta hormona. Pues en este caso, por C, va a ser corticotropina. Y esta va a ser un péptido de 41 aminoácidos. Y la hormona liberadora de corticotropina
va a estimular a la producción de hormona adenocorticotrópica. Va a tener una vida media larga de 60 minutos. Y en este caso la hormona antidiurética y la angiotensina 2 van a potenciar la secreción de la hormona adenocorticotropa mediante la hormona liberadora de corticotropina. La oxitocina va a inhibir la secreción de la hormona adenocorticotropa mediada por la hormona liberadora de corticotropina. Las neuronas de esta se van a localizar en los núcleos paraventriculares del hipotálamo y también se secretan en la placenta. También dentro de todas estas hormonas tenemos ay, dispensa porque se traba esta madre santísima y no sé a qué se deba. Ok, tenemos a la hormona liberadora de gonadotropina, que esta es una hormona que se va a liberar para poder secretar a la hormona luteinizante, aquí tenemos, y a la hormona folículo estimulante. Las neuronas que secretan a la hormona liberadora de gonadotropina, ya vimos aquí la R como habíamos mencionado, hormona liberadora de gonadotropina. Estas neuronas se van a localizar en el área preóptica y normalmente va a ser de cadena decapeptidolinal. Vamos a continuar con las hormonas hipofisiarias, de la cual vamos a tener la hormona adenocorticotrópica, que esta va a estar compuesta por 39 aminoácidos, y esta hormona va a ser sintetizada y secretada, ahí disculpen con el mendigo avión, que tenemos que esta va a estar sintetizada y secretada por células con células corticotrópicas de la hipófisis anterior. Su función va a ser estimular la síntesis de glucocorticoides, de mineralocorticoides y de esteroides androgénicos. Esta va a ser una hormona que se une a los receptores de superficie de la corteza adrenal y se originan lo que son los esteroidogénesis a través de la AMP cíclica. Esta va a estar concentrada basalmente en las mañanas y va a tener una concentración aproximadamente de 10 a 50 picogramos por mililitro y va a tener una vida media plasmática de 7 a 12 minutos. El control de esta va a estar regulada por la hormona liberadora de corticotropina. Y ven porque no me gusta mucho endocrino. Y esta va a tener un pico máximo en las mañanas al despertarse, y esta va a ir disminuyendo en el transcurso del día. Su control principal de esta, dentro de su regulación negativa, va a tener dos tipos: una regulación rápida y una regulación lenta. La regulación rápida se va a llevar por la sensibilidad que tiene esta a la velocidad de cambio de los valores del cortisol. Es decir, el cortisol puede estar aumentado o disminuido, y como esta es una hormona muy sensible al cortisol, va a hacer que sea una regulación rápida o una regulación lenta. Si la regulación lenta es porque obviamente la concentración total de cortisol puede estar variada, ¿no? Ok, continuando con esta parte de las hormonas, ya teniendo claro que está la regulación de esta hormona corticotrópica, continuamos con la hormona de crecimiento, que esta hormona va a estar también llamada somatotropina. Va a ser un polipéptido de 191 aminoácidos, y esta va a estar sintetizada y secretada por células somatotropas de la hipófisis anterior, es decir, de la adenohipófisis. Que ya sabemos que la hipófisis posterior va a ser la neurohipófisis porque pues está cerca del cerebro.
Y su función primaria va a ser crecimiento. Es decir, esta va a estar en las osificaciones, en los centros de osificación temprana, sobre todo en niños, y esta va a estar liberada durante la etapa de desarrollo. Su efecto principal del crecimiento va a estar mediado por un factor de crecimiento similar a la insulina, que es la IGF-1, factor de crecimiento similar a la insulina 1. Esta va a aumentar la síntesis de proteínas, porque ya sabemos que están en desarrollo, por lo tanto va a haber mucha producción, mucho control en el crecimiento y desarrollo de ciertas proteínas, y van a disminuir el catabolismo de las proteínas al utilizar a los ácidos grasos como una fuente de energía. Es decir, va a haber ahorro de proteínas, es lo que nos provoca que utilicemos como segunda reserva a las grasas y después a las proteínas. Afecta el metabolismo de los carbohidratos, disminuyendo la utilización de carbohidratos, lo cual nos va a impedir la captación de la glucosa por las mismas células, lo que nos va a llevar a una intolerancia a la glucosa y por lo tanto un hiperinsulinismo secundario. Su vida media es de 20 a 50 minutos. ¿Qué nos dice esto? Que como se va a ver afectado el metabolismo de los carbohidratos, no va a haber... La causa principal es que va a haber una disminución de la utilización de ciertos carbohidratos, lo que va a haber un aumento de los carbohidratos en la sangre, es decir, un aumento de la glucosa, y lo que nos va a llevar a una hiperglucemia. Por lo tanto, pues un hiperinsulinismo secundario, porque pues no puede actuar la insulina. El adulto puede secretar aproximadamente 400 microgramos por día y un adolescente hasta 700 microgramos por día. Esta va a ser de secreción matutina, por lo cual el adulto en un tiempo de ayuno va a tener aproximadamente de 2 a 5 nanogramos mililitro. Y la secreción de esta hormona va a estar regulada obviamente por la ya mencionada hormona reguladora de la hormona de crecimiento, por la somatostatina, por un control neural y un control obviamente metabólico. Tenemos la prolactina, que la prolactina no es más que una hormona que nos va a ayudar a la producción de leche en una etapa de amamantamiento, y que por lo tanto en una paciente femenina que tiene una producción de leche cuando ella no ha tenido embarazos previos, nos puede inducir a un tumor que nos esté provocando la liberación excesiva de prolactina. La prolactina va a ser un polipéptido de 198 aminoácidos que va a estar sintetizado y secretado por células lactótropas de la hipófisis anterior. Esta va a estimular a la lactancia en el posparto, como ya lo mencionamos, y va a estimular al desarrollo de las mamas para que éstas puedan generar leche. Va a tener una frecuencia secretora de 400 microgramos por día, y los valores basales de esta va a ser de 13 nanogramos mililitro en mujeres y de 5 nanogramos mililitro en hombres. Ya sabemos que los valores mayores van a ser por la causa que ya mencionamos, la lactancia. Y va a tener un valor normal superior a la mayoría de los laboratorios, que es de 15 a 20 nanogramos mililitro. La hormona, la hormona liberadora de tirotropina, el BIP y las vías serotoninérgicas, van a estimular la secreción de esta. Las cifras máximas entre 4 y 7 de la mañana, porque ya sabemos que esta va a ser de secreción, su pico máximo de esta va a ser en las mañanas, va a ser matutina. Va a estar secretada mayor en su pico máximo entre las 4 y las 7 de la mañana. Los estrógenos y los agonistas, es decir, los que funcionan en la misma dirección que los serotoninérgicos, van a aumentar la secreción de prolactina. Los glucocorticoides y los agonistas dopaminérgicos van a disminuir la secreción de prolactina.
Entonces, a mayor producción de glucocorticoides y mayor producción de todos los metabolitos dopaminérgicos, van a hacer una disminución de la secreción de la prolactina. La tirotropina, esta va a ser una glucoproteína. Esta tiene dos subunidades. Una alfa, que esta va a ser semejante a la hormona folículo estimulante, hormona luteinizante y la gonadotropina coriónica humana. Y una beta, que va a ser la que tiene la alta afinidad a los receptores de la tiroides. Entonces, los alfa, la tirotropina alfa, va a actuar además a nivel de la folículo estimulante y la luteinizante, es decir, van a ayudar a la producción de óvulos. Y la beta va a tener más afinidad por la tiroides. Su vida media es de 50 a 60 minutos y tiene un valor máximo de 0.5 a aproximadamente 5 microunidades por mililitro. Su secreción mediador va a ser obviamente la tirotropina, la liberadora de tirotropina. La somatostatina va a tener un control neural y también la temperatura corporal y el estrés van a ser mediadores para liberar esta hormona. Entonces, a mayor estrés, mayor secreción de esta hormona. La respuesta de la TSH a la TRH, es decir, la hormona estimuladora de la tiroides, va a tener una respuesta obviamente a la hormona liberadora de la tirotropina, y esta va a estar modulada por cifras de hormonas tiroideas en la circulación. Es decir, a mayor hormona sanguínea, por lo tanto va a haber una disminución de la hormona que estimule a la tiroides. La secreción de la hormona estimuladora de la tiroides es inversamente proporcional a lo que es la secreción de la hormona tiroidea. Es decir, que como ya lo mencionamos, o como se podría decir, a mayor secreción de hormona tiroidea, pues por lo tanto no va a haber tanta estimulación de la tiroides. Sin embargo, a menor cantidad, pues mayor estimulación de la tiroides. Ya explicamos esto de la retroalimentación negativa, por lo tanto ya no nos metemos en tanto embrollo. Tenemos las gonadotropinas, como puede ser la hormona luteinizante y la folículo estimulante, que estas van a ser glucoproteínas compuestas por subunidades alfa y beta, que ya explicamos anteriormente. Estas se van a unir a los receptores en el ovario y en el testículo y van a regular la función gonadal, lo que nos va a promover la producción de esteroides sexuales y por lo tanto la gametogénesis. En el caso del varón, la hormona luteinizante va a estimular obviamente la producción de testosterona y por lo tanto la maduración de los espermatozoides. Y también aquí va a actuar la hormona folículo estimulante. La folículo estimulante va a tener una función principal en el crecimiento testicular y por lo tanto el aumento de la producción de proteína fijadora de andrógenos. Es decir, que esta proteína nos va a originar altas concentraciones locales de testosterona. En el caso de las mujeres, la hormona luteinizante estimula, ya dijimos, la producción de estrógenos y progesterona por el ovario, obviamente para la producción de los óvulos. Y a mitad del ciclo se llega a producir una descarga abrupta de la hormona luteinizante, lo que nos va a dar origen a la ovulación. La folículo estimulante favorece la maduración del folículo y la secreción de estrógeno por este, es decir, esa ya nos va a ayudar un poquito más al desarrollo fetal. Y los niveles son variables dependiendo de la edad. Son bajas en la infancia, pero ya conforme uno va creciendo, estas van a ir en aumento. La secreción nocturna en los hombres y la secreción cíclica de la folículo estimulante y la luteinizante van a preceder al inicio de la pubertad antes de las manifestaciones clínicas, por lo que la secreción de la folículo estimulante y de la luteinizante van a estar mediadas por la hormona liberadora de gonadotropina. Hormona liberadora de gonadotropina.
y va a estar regulada por la retroalimentación positiva. Bueno, espero que les haya gustado esta presentación, un poquito de las hormonas, un poquito del repaso. Ya no nos detenemos tanto en información incongruente y no incongruente, más bien una información que no nos funciona, y al mismo tiempo aquí podemos también pues desfasarnos un poquito a recordar la liberación de estas hormonas, dónde actúan y quién las controla. Bueno amigos, nos vemos en el próximo video. Bye.